Dios les bendiga en esta mañana. Dios me los bendiga a todos. Sé que Dios nos ha dado la victoria en estos días que hemos estado, ¿verdad? Pues en nuestros hogares. Hasta ahorita, ¿verdad? Pues damos gracias a Dios porque, como dice su palabra, debe de ser hasta aquí, nos ayudó Jehová. Y estamos muy contentos con el Señor porque Él ha cumplido sus promesas de que en medio de todas las cosas Él nos va a guardar. Y todavía hace días yo le preguntaba al Señor, ¿verdad? Señor, mira, parece que las cosas no se quieren componer. Pero luego me daba el texto, ¿verdad? Que el pasaje de Romanos 8 le dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y me venía a la mente, ¿verdad? Ninguna peste, ninguna enfermedad, ninguna arma, nada criado nos podrá apartar del amor de Cristo. Así que estamos confiados y creyendo que su palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Así que en esta mañana, pues yo les saludo y pues esperemos que pronto ya nos podamos reunir, ¿verdad? Estaremos nosotros anunciando con tiempo y pues estamos muy contentos porque Dios ha sido bueno. Amén. Vamos pues a orar para empezar con la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana y te damos gracias porque hasta aquí, Señor, has sido con nosotros y vas a seguir siendo con nosotros porque hay una promesa que dice que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has mostrado que tu fidelidad es grande en nuestras vidas. Te pedimos ahora en esta mañana, Señor, que tú bendigas, ya está bendita tu palabra, pero que tu palabra, Señor, venga a nuestro corazón, Señor, y como siempre te he pedido, Señor, que no torneativa sea la palabra que tú vas a sembrar hoy en nuestros corazones, sino todo lo contrario, que esta palabra de su fruto, no el 30 ni el 60, Señor, el 100 por uno, Padre. Queremos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú puedas bendecir nuestras vidas en cada área de nuestras vidas, porque solamente tú sabes la necesidad que hay espiritual en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Permítame tantito. En San Marcos. En San Marcos 11 del 25 al 26. San Marcos 11 del 25 al 26. Amén. Estamos todos con la palabra ahí a la mano. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y venía a mi mente, ¿verdad?, aquel pasaje cuando el Señor está crucificado y empiezan, ¿verdad?, a burlarse, a decirle de cosas, ¿verdad?, y que si eres hijo de Dios, bájate, y empiezan, hermanos, a blasfemar contra Jesús. Pero Él, una de las palabras que dijo estando clavado en esa cruz, Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y hermanos, muchas veces he platicado con personas, con hermanos, y cuando he platicado con ellos, pues yo me doy cuenta la raíz de todos sus problemas, y casi la mayor parte de la raíz de todos nuestros problemas es la falta de perdón. Y yo les he dicho, perdonen. Pero ¿saben una cosa? Se les hace difícil. Es tanto el odio, es tanto la amargura, es tanto el resentimiento, es tanto el daño que hay en el corazón, que se niegan a perdonar a sus enemigos. Pero ¿sabe una cosa? Perdonar nos trae libertad, perdonar nos trae sanidad, perdonar nos trae bendición de lo alto. Porque si Jesús nos dejó este caminar, porque estando aún en la cruz, ¿sabe usted lo que estaba sufriendo Él colgado en esa cruz? Tuvo el aliento para decir, perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace. Y muchas veces nos estamos topando con personas que pues no vemos a la persona, vemos a la persona pero no vemos lo que está detrás de ella.
Para los que nosotros hemos, ¿verdad?, caminado y hemos tenido la experiencia de la guerra espiritual, de la sanidad interior, de la liberación, nos damos cuenta que nuestro enemigo, nuestro adversario se llama Satanás, ¿verdad? Y juntamente con sus demonios. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, dijo: yo he venido ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Él mismo dice: el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero luego dice él: pero yo he venido para darles vida y en abundancia. Él lo dice, hermanos, ¿verdad? Que nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder de las tinieblas, y nada nos dañará. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no sentimos perdonar aún siendo cristianos? Porque el amor de Dios no está en su plenitud en nuestro corazón. Todavía, hermanos, estamos abriendo puertas al enemigo para que él venga y ponga en nuestras vidas todas esas cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Todavía andamos aferrándonos al viejo hombre cuando él dice que debemos de renovarnos día con día, ¿verdad?, en nuestra mente. Y la palabra para eso es. ¿Para qué? Para instruirnos, para guiarnos por el buen camino. Pero muchas veces podemos escuchar la palabra y podemos decir: qué bonita estuvo la palabra, y hasta decimos: me habló el Señor a mí. Pero ¿saben qué? No obedecemos la palabra. Y es por eso que nos negamos a veces a caminar en la voluntad de Dios. Nos negamos, ¿verdad?, a hacer lo que Él desea que hagamos. ¿Y sabe cuál es el propósito de todo esto? Es que Él quiere que no haya ningún impedimento, que no haya nada que estorbe para podernos bendecir. Muchas veces decimos: yo estoy aquí caminando, tengo tiempo caminando en las cosas del Señor, pero que luego decimos: pero parece que voy de mal en peor. Lo que no podemos entender, hermanos, es que muchas veces Dios va a empezar a quitar de tu vida lo que te impide, lo que te estorba a caminar por los caminos que Él te ha establecido. Y muchas veces, hermano, no tenemos el discernimiento para entender que si viene una prueba en nuestra vida es porque Dios está trabajando en nuestro interior. Y empezamos a pelearnos de tal manera que no queremos soltar aquello, cuando sabemos que si lo soltamos es para bien, es para bendecir nuestras vidas. Yo recuerdo cuando yo empecé en los caminos del Señor, recién que yo me convertí, a mí me decían: perdone, hermana, perdone. Y yo decía: ¿por qué voy a perdonar? Es tanto el daño que me han hecho que yo no puedo perdonar. Pero yo apenas empezaba a caminar en las cosas del Señor. Y se me hacía difícil, imposible se me hacía perdonar. Pero conforme fui caminando y fui siendo instruida en la palabra y permití que se me dieran consejos, yo pude entender que el perdón trae liberación. Era tanto mi odio, tanto mi enojo, tanta mi amargura, que déjeme decirle, es como un testimonio, ¿verdad? Dios me estaba enseñando que tenía que hablar algo, parte de mi testimonio, que yo trataba mal a mis hijos. Era la amargura que yo tenía dentro de mi corazón. Me faltaba el respeto a mi madre, a mis hijos, y yo creía que estaba en mi razón, pero no. Era el enemigo que estaba tratando de destruirme a mí, destruir a mi madre y destruir a mis hijos. Pero viene la palabra de Dios, vienen siervos de Dios a mi vida y empiezan a observar mi conducta, mi falta de amor hacia mi hogar, hermanos, hacia mi familia. Entonces ellos me dijeron: tú tienes un llamado muy hermoso de parte de Dios, pero mientras tú tengas esa conducta, trates a tu madre así, trates a tus hijos así, nunca verás realizado ese llamado. Y déjeme decir que a partir de ese momento, aquella persona que me enfrentó hizo algo muy hermoso. Ella vio, desde que llegó esa persona la recibimos, y esa persona empezó a ver, ¿verdad?, lo que estaba pasando dentro de nuestra casa. En mi casa había mucha tristeza, mucho dolor. Pero quieren que les diga una cosa: Dios siempre manda a sus siervos, porque cuando Él quiere hacer algo en nosotros, Él primero va a trabajar con nosotros para luego que nosotros seamos una bendición a los demás. Si tú no pasas por esas situaciones, por esas pruebas tan difíciles a veces, tú nunca vas a poder dar un consejo, menos vas a poder ayudar a alguien que te vas a encontrar en un futuro.
en la misma situación que tú. Y esa persona un día nos reúne, estando ahí todavía en mi casa hospedado, y nos reúne a los dos, a mi madre y a mí. Y entonces ahí, estando sentados, ¿verdad?, tomándonos un café, él tuvo las agallas de confrontarnos a las dos. Pero empezó conmigo. Y me dijo: hermana, usted tiene que pedirle perdón a su madre por cómo la ha tratado. Y cómo creen, hermanos, cuando está todavía la carne, ¿verdad?, rebelde, que no quiere someterse a la voluntad de Dios, a la palabra, hermanos, establecida, uno se rebela. Es andar en la carne, no andar en el espíritu. Entonces, hermanos, allí mordiéndome la lengua y con todo mi coraje, yo no sabía, ¿verdad?, en ese momento, lo único que sabía es que sí es cierto, dentro de lo que yo, la resistencia que había dentro de mí, porque se resiste uno, hermano. Yo sabía que tenía que pedirle perdón a mi madre. Y pues le pedí perdón a mi madre con lágrimas. Y luego de ahí le dijo a mi mamá: ahora usted, dice, señora, le tiene que pedir perdón a su hija. Y pues mi mamá me pidió perdón. Pero quiero decirles algo. Porque a veces en la familia hay tanto odio, tanto rencor. No me cabe en la cabeza a veces que entre hermanos no se hablen. No me cabe en la cabeza que a una madre no la cuiden, no le hablen, la tengan olvidada. No entiendo a sus padres, a sus hermanos. No podemos hacer eso, porque no es Dios el que está ahí en nuestras vidas. Es el enemigo que nos está robando la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aún cristianos, hermanos, están viviendo esta situación. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que nos tenemos que arrepentir y que tenemos, hermanos, que pedirnos perdón. Tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón. Y quiero decirles que todo esto vino, ¿verdad?, porque pues yo tuve una niñez muy difícil, desde pequeñita, desde que tengo 3 años, ¿verdad?, hasta los 15, 17, yo tuve una vida muy triste, muchos golpes, muchos maltratos, muchas cosas, hermanos. Entonces, ¿qué pasa en un corazón cuando tú no tratas como debe de ser, ¿verdad?, con respeto a tus hijos o con respeto a tus padres? Se va haciendo algo así como lo que a mí me pasó. Que en vez de amar a mi madre y ver, hermanos, que era una bendición dentro de mi hogar, porque ella era la que cuidaba a mis hijos. Ella las alimentaba, ella los cuidaba, los bañaba, ella les lavaba. ¿Cómo era posible una persona sirviéndome, yo la pudiera odiar? Pero Dios me confronta y me hace ver que la que estaba mal era yo. Era falta de perdón que yo tenía por toda la situación que pasé en mi niñez hasta los 15, 17, 18 años. Yo no sé cómo te encuentres tú en esta hora. Yo no sé, hermano, o alguien que todavía no se convierte al Señor. Quiero decirte que no hay cosa más hermosa que perdonar. No nos está pidiendo el Señor que lo sintamos, es que es un paso de obediencia. Un paso de obediencia. Dime, estando colgado ahí en esa cruz, ahí le decían, ¿verdad?, le decían cosas feas. Pero aún Jesús, estando casi a punto de expirar, todavía tenía aliento para decir: perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué lo hacían? 1, porque nos amaba. Y 2, porque amaba al Padre. Si tú amas al Padre, amas a Jesús y amas a tu familia, tienes que aprender a perdonarlo. Déjame decirte que muchas veces uno dice: bueno, los voy a perdonar, pero la situación va a seguir así. No, déjame decirte que cuando tú perdonas, hay un milagro ahí. Porque tú sueltas a tu adversario, a aquel que tú no amas, como también te sueltas tú. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a haber bendición en tu vida. Una bendición grande. Por eso, ¿verdad?, yo leía: y cuando estéis orando, dice, perdonad, dice, si tenéis algo contra alguno. ¿De qué sirve que oremos a Dios y que hagamos todo lo que hagamos si tenemos a la gente odiada y no perdonamos? Dice que esas oraciones no llegan al cielo. Simplemente, hermanos, no llegan al cielo, ni siquiera al techo. Y dice aquí: perdonad si tenéis algo contra alguno, dice, para
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y qué hermoso, si usted no perdona, ¿cómo pretende que Dios le perdone? Si usted no perdona, ¿cómo quiere que Dios le perdone? Hermanos, nosotros no podemos manipular a Dios. No es como aquí en la tierra que, ¿verdad? Somos bien manipuladores todos. Dios no puede ser manipulado. Él establece y dice, si tú perdonas, yo te voy a perdonar. Amén. Hay un pasaje que me encanta mucho y es en el Antiguo Testamento, cuando David es perseguido por Saúl, cuando sabe que David ha sido ungido para ser el próximo rey. Usted no tiene idea por cuántos años lo persiguió Saúl. Y lo persiguió con saña, hermanos, lo persiguió. Pero él sabe que él huía no porque fuera cobarde, sino porque sencillamente amaba a Saúl. Y porque amaba a Dios y no quería ofenderlo. Así debemos de ser nosotros. Ante todo, saber que si amamos a Dios, no podemos, hermanos, no podemos ofender a nadie. Y si nos han ofendido, debemos ser prestos para perdonar. Y sabe una cosa, en una ocasión Dios le dio la oportunidad. En una cueva estaba dormido Saúl y dice que entró sigilosamente David a la cueva y nadie se dio cuenta, ni los que lo estaban cuidando ni Saúl, estaban bien dormidos. Y dice que llegó y cortó un pedazo de su capa y se llevó, creo que esa vez se llevó la espada. Fue la espada que se llevó de Saúl. Y otro día, hermanos, le gritó arriba de una montaña, le grita a David y le dice, ¿verdad, Padre mío? Ya le enseña la espada y le dice, mira, dice, no te hice ningún daño porque aquí te demuestro que te amo. Y hermanos, ahí Saúl, pues por un momento, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Se arrepiente y deja de perseguirlo por un tiempo. Pero déjame decirte, hermanos, David fue un hombre muy valiente. Un hombre muy valiente. No es cobardía que tú perdones a una persona. Es que el amor de Dios está en tu corazón. El amor de Dios reina en tu corazón y por ningún motivo tú vas a querer ofender a Dios. Porque la palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo como ¿qué? Como nosotros mismos. Y si tú lo aborreces, no estás amando a tu prójimo. Entonces, ¿cómo pretendemos decir que somos hijos de Dios cuando aborrecemos? A mí me ha tocado ver cristianos, hermanos, dentro de la iglesia. No pueden ver a determinados hermanos y yo me fijo que ellos no les hacen nada, pero están inventando cada cosa para estar hostigando a esos pobres hermanos. Y digo, ¿cómo es posible? No discernirán, no se darán cuenta que es el enemigo que los puede estar usando. Porque si yo amo a mi hermano, yo no voy a desear nada malo para él, al contrario. Amén. Vamos a amarnos unos a otros como el Señor lo dice, ¿verdad? En Primera de Juan. Y aquí traigo algo que escribí, dice, el perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual, fíjese, de la liberación espiritual. Cristo dijo, ¿verdad? Por tanto, si traes ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, dando a entender el valor del perdón. O sea que muchas veces decimos, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? Pregúntate, ¿tienes algún odio contra alguien? Pues si lo tienes, es el tiempo de perdonar para que esa petición pueda ser soltada del cielo. Y lo dice, cuando una persona no ha aprendido a perdonar, ¿sufre de qué? De rencor, resentimiento, amargura, dolor. El perdón es la clave del éxito, fíjense. El perdón es la clave ¿del qué? Del éxito en tu familia, en tu matrimonio y con tus semejantes. Dice Colosenses 3:13, dice, soportaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se fija el consejo que nos está dando el Señor. Pero ¿cuántos hermanos desobedecen? ¿Y saben lo que es la desobediencia delante de Dios? Es rebeldía. Y Dios no puede bendecir a una persona rebelde, que se rebela contra su palabra. El perdón está basado en la obediencia a Dios
y es parte de la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Tienes que perdonar. ¿Quieres estar siendo bendecido por Dios? Tienes que perdonar. Dice aquí, Efesios 4, 31, 32, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Mire todo lo que hizo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Él vino y se dio en esa cruz, pero muchos lo tienen en poco ese sacrificio, hermanos. Dicen que tienen a Jesús, pero con sus hechos dicen otra cosa. No, hermanos, tenemos que caminar en santidad, en integridad delante de Dios. Luego dice, ¿qué es perdonar? Pregunta. Renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. ¿Se fijan? Renunciar, ¿qué es el perdón? Renunciar y olvidar completamente, totalmente una ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Al momento que te ofendan, tú tienes que estar presto para perdonar. Quizá vas a decirme a mí: es que yo no lo siento. Es que no se trata de sentirlo, se trata de obedecer la palabra de Dios, ser obediente a Dios para que las bendiciones no cesen, para que las bendiciones no se trunquen. Amén. La falta de perdón nos lleva al fracaso, pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz y tranquilidad en su mente y corazón. Hay 4 clases de perdón que existen. Ahí viene el primero. Primero, perdonarse a uno mismo. Hay situaciones que producen una desilusión de nosotros mismos, que nos hace decir estas palabras: ya no sirvo para nada. Hay actitudes y hechos cometidos por nosotros que nos humillan, nos denigran y avergüenzan, que nos hacen pensar que no valemos nada. Yo en una ocasión dije: yo no valgo para nada, yo no valgo ni 5 centavos, así dije. Y fue cuando yo dije: me voy a quitar la vida. Pero cuando yo dije eso, a los dillitas, la palabra de Dios llegó a mi vida. Llegó el Señor para deshacer esa mentira del diablo en mi vida, para hacerme saber que yo valía mucho más de lo que yo pensaba. Hoy estoy aquí hace 41 años y, hermanos, yo puedo ver el valor que Dios tenía para mí. Yo recuerdo cuando vine a los pies de Jesucristo, los primeros versículos que me dio fue aquel versículo que está en Isaías 51. Pobrecita, fatigada, sin consuelo. No, hermano, usted no tiene idea cómo me pude gozar de ver el amor que Dios tenía por mí, a pesar de que yo había pecado, a pesar de que yo había sido una persona desobediente. Porque quiero decirle que a los 18 años a mí me hablaron la palabra de Dios, me regalaron una Biblia, pero yo dije: esto no es para mí, esto es para viejos. ¿Sabe qué hice con esa Biblia? La metí abajo de un colchón y no quise saber nada. Yo a los hermanos no los dejaba que me dijeran nada. Dios me quería librar de de un fracaso total. Pero a veces nuestra rebeldía y nuestra desobediencia, hermanos, nos lleva a la ruina. Y hoy a estas alturas digo: Señor, tú querías hacer algo mejor, ¿verdad? No me arrepiento porque, pues, bendito sea Dios, Él hasta aquí me ha bendecido. Me encontró, ¿verdad?, a punto de quitarme la vida, sintiéndome así, que no valía ni un 5, ¿verdad?, que no valía nada, porque me lo llegaron a decir, que no valía para nada yo. Y esas palabras a mí me llegaron al corazón y quise quitarme. Y dije: ¿qué estoy haciendo aquí en la vida? Pero le doy gracias a Dios porque aún, hermanos, en medio de que yo trataba mal a mi madre todavía tenía palabras para decirme: hija, piensa que tienes 3 hijos. Piensa en tus hijos, hija. Bueno, ¿cuántas veces nuestros padres nos dan buenos consejos, pero no permitimos que nos digan nada porque, pues no sé, hermanos, traemos tanto rencor, tanto resentimiento, tanta amargura, que no vemos que son una bendición nuestros padres? Tengamos mucho cuidado. Dice aquí, aleluya, la falta de perdón nos lleva al fracaso. Pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz, tranquilidad en su mente y corazón. Hay 4 clases de perdón que existen. Una, perdonarse a uno mismo.
Hay situaciones que producen una desilusión en nosotros mismos, que nos hace decir estas palabras: ya no sirvo para nada, ya lo había leído, ¿verdad? Y hay actitudes y hechos cometidos por nosotros que nos humillan y nos denigran y avergüenzan, que nos hacen pensar que no valemos para nada. ¿Se fijan? Y nos pone un ejemplo aquí. Vemos el caso de Judas y de Pedro, cuando niegan al Señor. Primero dicen: ay, yo voy a dar la vida. Pedro dice: yo daría la vida por ti, Señor. Y el Señor le dijo: cállate, porque no cantará 3 veces el gallo cuando tú me niegues. Y así fue. Pero ¿qué hizo Pedro, hermanos? Lloró amargamente, se arrepintió porque hubo lágrimas. Le dolió haberle hecho al Señor eso. ¿Y sabe qué era? Que Dios le había perdonado, porque la palabra de Dios dice que Jesús lo miró a los ojos. Amén. Pedro se arrepintió de todo corazón, lloró amargamente por haber traicionado a su maestro. ¿Y por qué logró salir adelante? ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y ahí, hermanos, en su manera de ser, le pidió perdón a Jesús. ¿Pero qué pasó con Judas? Judas le entregó, Judas le vendió. Judas tuvo la oportunidad de andar con el Señor Jesucristo y ser uno de los pilares ahí, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Era el tesorero. Tenía una confianza a Jesús en él. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Judas, el Señor Jesús ya sabía lo que estaba haciendo Judas y le dio la oportunidad de arrepentirse, pero nunca se arrepintió. ¿Sabe cuándo se arrepintió? Cuando ya vio que al Señor lo estaban golpeando, cuando ya vio lo que había hecho. Pero sabe una cosa, pues no se arrepintió porque fue y se ahorcó. Hay gente que es tan orgullosa, que primero, como dicen dicho por ahí, primero muertos que arrepentirse. Pues yo te digo una cosa: no importa cuánto te tengas que humillar, pero arrepiéntete de las cosas malas que has hecho en esta vida. ¿Por qué? Porque el Señor está a las puertas, hermanos. El Señor viene por un pueblo. Ve los tiempos que estamos viviendo. Ya no podemos vivir, hermanos, haciendo las cosas como nosotros queremos. Estamos en unos tiempos en que la iglesia se ha modernizado tanto que viene a la iglesia y se sienta y está escuchando, pero va afuera a la calle, al mundo, y hace cosas que a Dios no le agradan. Nosotros nos hemos podido dar cuenta a través del Face, hermanos, que vienen, se sientan aquí, hermanos, y afuera hacen cosas que a Dios no le agradan. Entonces yo pienso y digo: Señor, ¿qué está pasando? Ellos están exponiendo su salvación, están exponiendo que se queden, que cuando tú vengas no puedan ser levantados y les toque la persecución, la gran tribulación, porque creen que esto es un juego. Yo no lo sé. Pero debemos de estar preparados, hermanos, y debemos, una de las cosas es el perdón, hermano. No podemos caminar sin perdonar y haber sido perdonados. Y luego dice aquí: estas clases de faltas requieren ¿de qué? De un auto ¿qué? Perdón. Nosotros tenemos que perdonarnos de todas nuestras pues faltas, ¿verdad? Yo sé que hemos fallado, no somos perfectos, ni aún los cristianos somos perfectos, pero sabe una cosa: qué hermoso cuando el temor de Dios está todavía en tu corazón, y cuando haces algo malo, inmediatamente, prestamente le pides perdón a Dios con todo tu corazón y le dices: Señor, ayúdame para que yo no vuelva a caer en lo mismo, porque estás corriendo el peligro de que si Él aparece, te quedas. Dios viene por un pueblo santo. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y luego dice: perdonarte a ti mismo es aceptar con humildad tu condición real de ser humano. Tenemos que aceptar, hermanos, y pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Hay que pedirle la ayuda al Espíritu. ¿Usted cree que cuando yo empecé, yo llegué y pues yo, la verdad, les voy a decir algo, me enamoré tanto del Señor, porque yo vi lo sobrenatural. Yo empecé a caminar un camino sobrenatural donde empecé a ver, hermanos, al Señor manifestarse en mi vida y en mi familia. Y llegó un momento que yo tuve que doblarme de rodillas y yo le dije: Señor, lo que te estorba, lo que me vaya a impedir que yo pueda servirte, que yo pueda caminar en tus caminos, quítalo de mi camino. Y déjeme decirle que hizo un cambio, hermanos, en mi vida. En menos de un mes, Dios estaba haciendo una transformación. Por eso yo no creo en aquellos que tienen años aquí y no pueden cambiar. No creo. ¿Sabe qué pasa? Que se aferran al viejo hombre.
y por aferrarse al viejo hombre corren el peligro de quedarse en esta tierra. Yo le dije: Señor, quita de mí todo lo que te impide. Si yo no lo hago, yo no sé qué hubiera sido de mi familia, porque yo tenía que ser un ejemplo a seguir para que mi familia pudiera seguir las mismas pisadas. Y le doy gracias a Dios porque me ha bendecido en gran manera. Él me dio palabra, me dio promesa, me dijo que si yo le servía a Él, Él iba a ser el padre de mis hijos. Y le doy gracias a Dios porque hasta aquí, hermanos, el Señor ha cumplido y ha sido fiel con mi familia. Lo dice: reconoce que no eres perfecto y comienza a mejorar. Mano, ya no sigas ahí en lo mismo diciendo: no, yo no voy a cambiar. Tú no vas a cambiar por tus propias fuerzas, no. Pero si tú le pides la ayuda al Espíritu Santo, Él te va a cambiar. Él te va a cambiar, porque si me ha cambiado a mí, te va a cambiar a ti. Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. El que se acerca a Él, Dios lo acoge y lo ayuda. Ahí está, hermanos, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió, ¿verdad?, su herencia, se fue, la gastó, la malgastó, y cuando ya no tenía nada, dice que ahí estaba trabajando dándole comida a los cerdos y no tenía para comer, y dice que estuvo a punto de comer la comida de los cerdos, pero se acordó de dónde había salido, todo lo que tenía en ese tiempo que estuvo ahí en la casa de su padre. ¿Y sabe qué? Volvió en sí, se arrepintió y dijo: volveré a mi padre. Y cuando llegó a los brazos de su padre, le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Le pidió perdón al padre, y el padre lo recibió con los brazos abiertos, y dice algo bien hermoso, que le dio un anillo y le dio vestiduras nuevas. Bueno, no te detengas. Si le has fallado a Dios, no pienses que ya no vas a cambiar. Sí vas a cambiar, pero necesitas perdonar y perdonar a otros. Te lastimas a ti mismo cuando no perdonas, mientras el ofensor no se percata de tus sentimientos. Tú estás sufriendo por la ofensa que te hizo. Las ofensas de nuestros semejantes duelen mucho, máxime cuando se trata de las personas más cercanas. Pero saber perdonar nos llevará ¿a qué? A la liberación de algo que nos esclavizaba, que es la falta de perdón. Ahí está la clave. ¿Quieres que la vida te cambie? Tienes que perdonar. El perdón a nuestro semejante, el perdón a nuestro semejante. Amén. Quienes saben perdonar y olvidar las ofensas poseen una actitud que es suprema. Solo los que tienen verdadero amor saben perdonar al prójimo. Perdonar a Dios es otro punto. Muchas veces pensamos que ciertas tragedias son faltas de Dios y culpamos a Dios, máxime cuando le servimos, pero este no es el caso. Dios no nos abandona, nosotros somos los que abandonamos a Dios. Algunas veces hemos sentido de que Dios no está con nosotros, máxime cuando estamos en una situación bien difícil y decimos de balde es servir a Dios, no sabiendo que es porque realmente somos nosotros mismos que no hemos llegado a conocer bien a Dios. No hemos llegado a conocer a Dios. ¿Y sabes cuándo no se conoce a Dios? Cuando no hacemos su voluntad. Eso es todo. ¿Para qué nos dio la Biblia? ¿Para qué nos dio la palabra de Dios? Para conocerlo a Él y su voluntad. Tal es el caso de mi pueblo de Israel, dice. El perdón de Dios. Dios es el creador de todo, juez del universo, y Dios, a pesar de ser juez, no se complace en juzgar, sino en perdonar. Escuchen bien. Dios es amor, por eso su naturaleza es perdonar a sus hijos. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona siempre y cuando te arrepientas y confieses tu pecado. La misión de la venida de Cristo fue esto: perdonarnos, hermano. Que no sea en balde el que haya venido y dado su vida por nosotros en esa cruz. El siguiente dice: donde hay un verdadero arrepentimiento, hay perdón que asegurado. Tú te arrepientes genuinamente y hay un perdón asegurado. Él dijo antes de morir: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y el que no sabe lo que hace es porque no tiene a Dios en su corazón. No tiene el amor de Cristo para saber que tiene que actuar como Dios actuaría, como Jesús actuó. Vamos perdonando.
Vamos pidiendo perdón a los que hemos ofendido, sobre todo a la familia. Todo lo que está pasando ahorita es porque Dios nos está sacudiendo. Dios quiere que nos demos cuenta, ¿verdad? Que todas estas cosas que están pasando, yo creo que son juicios por ver la maldad tan tremenda que está sobre la faz de la tierra. Pero que nosotros, hermanos, estemos apartados haciendo la voluntad de Dios para que en el momento que Él venga podamos irnos con nosotros y no estar en lo que todavía está por suceder aquí. Muchos dicen que esto es principio de dolores, pero todavía no es lo que verdaderamente viene a esta tierra. Dios ahorita está llamándonos, Dios nos está haciendo un llamado y Él quiere que nosotros, hermanos, empecemos a hacer esto. Perdonemos. Yo he escuchado gente que tiene falta de perdón, gente que han humillado y no le han pedido perdón. Estamos en el tiempo de perdonar y ser perdonados. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y espero que haya sido de grande bendición para tu vida, amado hermano. Y aún aquellos que nos escuchan que todavía no han tomado la decisión. Amantísimo Dios, ponemos delante de ti a todos aquellos que están escuchando esta palabra, que escucharon esta palabra. Que esta palabra traiga, Señor, esa liberación que tanto necesitamos en esas áreas de nuestra vida, sobre todo, Señor, la de perdonar a nuestros enemigos, a nuestros semejantes. Tú dijiste que amáramos a nuestro prójimo con nosotros mismos. Queremos ser bendecidos, queremos que las bendiciones que están, Señor, en los cielos sean soltadas para bendecir nuestras vidas y sobre todo, Señor, para tener esa libertad de dar un testimonio y poder alcanzar a los que están perdidos, para poder entender y comprender a aquellos, hermanos, que están pasando, Señor, por la situación en que nosotros pasamos. Usa tu iglesia en este tiempo, Señor. Usa tu iglesia en este tiempo, Señor, para ir, Señor, oh Dios eterno, Señor, y sanar esos corazones, Señor, que están ahí, que ya no saben ni qué hacer, Señor, como Judas, Señor, que sabía lo que tenía que hacer, pero fue tanto su orgullo, Señor, que prefirió mejor quitarse la vida. Padre, que no sea así, Señor, con nosotros, que cada día que nosotros hagamos algo, Señor, podamos pedirte perdón, pero que lo sintamos desde el fondo de nuestro corazón, Señor, y que tú puedas hacer cambios positivos, Señor, que salgamos de esa esclavitud y que podamos ser libres para buscarte, para honrarte, para alabarte, para servirte. Señor, está delante de ti tu pueblo y aquellos que están escuchando, Señor, que la palabra los alcance y los pueda bendecir en cada área de su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, por aquellos que tienen necesidades, Padre. Dios eterno, yo sé, tú conoces las necesidades tanto espirituales, morales, físicas como financieras. Yo los pongo delante de ti y te pido en el nombre precioso de Jesucristo que tú obres en la vida de ellos, Señor, y les des testimonio de que tú eres fiel y que tú estás con ellos, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, bendícelos con bendición de lo alto, Padre. También ponemos delante de ti, Señor, a todos aquellos hermanos, Señor, que han preocupado por la obra, Señor, que han contribuido con sus ofrendas y sus promesas y sus diezmos, Padre, con las finanzas, Señor. Bendícelos de tal manera, Padre, que ellos puedan ver, Señor, la retribución de su deseo de poder bendecir tu obra. No a nosotros, Señor, tu obra, Padre. En el nombre precioso de Jesús, el que no tiene trabajo, dale trabajo. El que no tiene casa, dale una casa, papá. Oh Dios eterno, bendice a tu pueblo. Bendice a aquel que ha escuchado esta palabra. Bendícelo y haz la obra para la cual has puesto esta palabra en su corazón. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.